Para comenzar, me presento. Mi nombre es Mario Mejía. Por medio del presente video, mi objetivo y el de mis compañeros es el de relacionar las lecturas de diversos autores del derecho occidental y aplicarlos a la realidad del Estado colombiano. Para dar inicio, Dworkin plantea que el derecho y la moral son inseparables, y este argumento se puede sustentar si recordamos el contexto histórico en el cual se desenvolvió Ronald Dworkin, el cual es el siglo XX, catalogado como el siglo más violento de la historia y en donde, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se hicieron genocidios, los cuales, si se ve solo de un aspecto jurídico, fueron legales, porque en ese momento de la historia del derecho, la justicia y la moral eran dos aspectos los cuales iban por separado, sin relación alguna. En la lectura de los derechos en serio, Dworkin, en vez de contradecir a Rawls, lo que busca es darle un argumento de mayor peso a su teoría de la equidad, el cual no sea la posición original, porque comparte la igualdad de oportunidades para los sujetos de una sociedad, pero la suposición de la posición original es un argumento debatible para apelar a la equidad. Aterrizando la anterior introducción a la realidad del Estado colombiano, hoy en día se habla de lo que el gobierno llama eufemísticamente la ley del financiamiento, que no es más que una reforma tributaria, sobre todo en el punto de gravar la canasta familiar con el impuesto de valor agregado IVA. Este punto ha generado controversia por el impacto que tendrá en todas las clases socioeconómicas, sobre todo en los hogares de menores ingresos. A continuación voy a dar una serie de argumentos a favor y en contra de la medida. Como argumentos a favor encontramos que la ley de financiamiento genera igualdad en el pago del IVA, porque hoy en día cualquier familia paga independientemente de su condición económica, es decir, desde el estrato 1 al 6 paga un 5% del IVA en estos productos de la canasta familiar. Y además la reforma plantea devolverles el IVA a las familias de menores recursos, es decir, alrededor de 51.000 pesos y de manera anticipada. Otro argumento a favor sería que al disminuirle los impuestos a las empresas aumentará la competitividad de estas. Como argumentos en contra, encontramos que al gravar los productos de la canasta familiar con un IVA del 18%, esto impactará sobre la inflación del país y hará que suba este indicador. Para finalizar, otra crítica que se puede realizar a la ley de financiamiento es que busca cubrir un hueco fiscal que tiene el Estado colombiano para el año 2019, el cual no se ha especificado si es de 24 billones o de 19 billones de pesos. En consecuencia, de ser aprobada la ley, puede que no sea efectiva para cubrir el hueco fiscal que realmente presenta el Estado colombiano para el año 2019. La justicia se basa en la idea de que somos responsables de lo que nosotros mismos hagamos, no de las acciones de otros o de hechos que escapen nuestro control. No es dar por sentado el egoísmo de los individuos, sino una formulación de lo que significa ser libre. Ser libre es estar sujeto solo a las obligaciones que voluntariamente hago propias. En el punto de vista individualista de la libertad que aparece en las teorías de la justicia, que más reconocibles son en la política contemporánea, donde las nociones de consentimiento y de libre elección se ven reflejadas en las teorías modernas de la justicia, donde ser libre es ser autónomo, y ser autónomo es estar gobernado por una ley que me doy a mí mismo, limitándose así a escoger según mis deseos o adhesiones contingentes y apartándome de mis intereses y apegos particulares, donde John Rawls adoptó la concepción kantiana de la autonomía de lo que uno es en sí mismo, donde la idea de que cada uno es independiente en sí mismo y en sí mismo elige libre respaldar la otra, la de que los principios de la justicia que definen nuestros derechos no deben descansar en ninguna concepción moral. En un caso colombiano, como lo asumen las fuerzas militares de Colombia, donde en situaciones de combate se deben quitar unas vidas para salvar a otras, esto solo en los casos extremadamente delicados, tratándose de lo que moralmente es correcto o no, y las consecuencias que tomar según decisiones nos pueden aportar.
Si bien nuestra moral depende de nuestras creencias, de nuestra crianza, de la sociedad que nos rodea y por lo tanto, según en qué situaciones esté, cada persona decidirá actuar de una u otra forma. Esto no se trata si de bien o mal, sino de la intención con la que se pretende actuar. De esta manera se evidencian los razonamientos morales y como una forma de poner en claro nuestras propias convicciones morales. Continuando con la explicación y contextualización de los autores, nos referimos ahora a John Rawls, quien fuera uno de los principales filósofos políticos y del derecho de la segunda mitad del siglo XX. Rawls, quien es de nacionalidad estadounidense, deja ver en su teoría de justicia que es de corriente contractualista. Esto quiere decir que es el ser humano el que establece el bien y el mal a través de un acuerdo o pacto, el que establece el orden fundamental en una sociedad. Para Rawls deben existir unos elementos específicos, como lo son la libertad y la igualdad o diferencia, concretizando en que en el hipotético acuerdo cada miembro desconoce sus categorías fundamentales. Esto garantizará la imparcialidad y se definirá como velo de ignorancia de la posición original. Es decir, en el hipotético acuerdo, cada sujeto debe desconocer si es hombre, si es mujer, si es de color negro o de color blanco, qué tipo de economía tiene y a qué sociedad pertenece, si es pobre o rico. Esto, materializado al orden social colombiano, se ve reflejado en que es una sociedad profundamente desigual, en donde no todos tienen iguales libertades y obligaciones. Por ejemplo, en los empleos remunerados, en donde más del 30% de la población no tiene trabajo o trabajan de manera informal, dando paso a una economía liberal muy flexible, que no asegura la total justicia medida en la imparcialidad de acceso a libertades y específicamente al bienestar de los nacionales colombianos. Así pues, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, entregó cifras alarmantes en este año 2018, en donde a principios de año ya se ha visto la desigualdad entre la sociedad colombiana, con brechas de pobreza y de riqueza. Si bien es cierto que la economía neoliberal implantada en Colombia deja ver una diferencia fundamental entre las clases sociales, también es cierto que la brecha se amplía cada vez más, que de esta manera no debería haber desde una posición original una injusticia o imparcialidad entre los miembros del hipotético acuerdo. Es decir, en una sociedad como lo es la colombiana, de una complejidad institucional y una economía tan avanzada, debería tratar de garantizar iguales derechos a toda su población en general. Si bien esos derechos y libertades fueron establecidos, la justicia transicional debe ser entendida como el mecanismo por el cual una sociedad camina hacia acuerdos que, si bien no buscan una pena coercitiva o no en su totalidad, sí posibilita la opción de llegar a un pacto o un contrato entre partes, como lo ha estipulado Rawls, que logre por vía de la verdad y la reparación la estabilidad de una paz que se divide en tres partes: justicia de reparación y no repetición. Este tipo de justicia se puede ver en los dos modelos ya anteriormente planteados, que son la justicia restaurativa y la justicia retributiva. La justicia transicional además tiene que verse como una salida negociada hacia el conflicto armado en Colombia, una implementación novedosa que se ha llevado a cargo desde los anteriores gobiernos y que ha posibilitado la idea de llegar a una paz duradera y estable con las FARC.